Bienvenidos a Retos de Hoy. Ramón García. Doctor. ¿Cómo le ha ido en esta semana? Esta semana ha sido una semana por lo menos de silencios de cosas que se deben decir. Y tranquila, las prensas no dicen nada, porque la prensa, ahí es mejor que no digan nada, porque cuando dicen algo es para desinformar. Lo dicen al revés, en gran parte. Y si están de acuerdo las 5, es definitivamente para joder el país. Hablando de prensa, Ramón, aquí están esperando una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Pero para qué? Bueno, con respecto de la ley 6132. Sobre trabajo. No, de la ley esa de responsabilidad de la prensa. Sí. Sí, Sí. Que es la ley que atribuye la responsabilidad penal a cuando se difama a través de un medio De la prensa, cuando se utiliza así. ¿Por qué tenerle tanto miedo a que haya una disposición legal que castigue la injuria y la difamación, si usted lo que va a decir es la verdad, Ramón? Bueno, porque ahora los delincuentes han decidido comenzar a demandar a todo el que dice cosas y hay que tener cosas en las manos. Y como tú sabes que ha cambiado la posición en cuanto a probar los daños, y tú lo sabes muy bien como abogado, entonces ahora se le ha puesto difícil. Y estas personas, sobre todo todos estos bandidos, ladrones y los prevaricadores, también ha pasado lo mismo, independientemente, y no te estoy ligando conversaciones, sí, lo que está pasando con la justicia, que si no le suben los precios a las cosas y no suben las cosas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es innegable que no va a seguir en eso, porque ya sus manifestaciones, tú sabes que el lenguaje corporal es más elocuente que cuando tú hablas. Y las veces que yo he visto a Marianito, perdona, magistrado, pero él son los años juntos que no, digo, no juntos, sino los años que tenemos los dos en estas lides, me hacen entender tu lenguaje corporal, Marianito. Entiendo que tú tienes razón. ¿Tú sabes por qué, Marianito, tú tienes razón? Tú tienes razón porque definitivamente el único poder de los 3 poderes que existe y que produce dinero es el Poder Judicial. Sin embargo, los otros bandidos que no aceptaron ni siquiera que le arreglaran el ¿cómo se llama? El cofrecito, y el que no cofrecito y la cosa, esos siguen cogiéndose todo y ganándose todo y trayendo carros. Los jueces, los abogados y las cosas que tienen que tener y que producen dinero para el Estado, esos no. Ni tampoco te quieren subir lo que deben subirte y tú no puedes aguantar eso. Renuncia a esta vaina para que te acabe de joder todo esto. Pero ¿y por qué, Ramón, van a renunciar? Porque no puede aguantar eso, lo está diciendo, yo lo vi, su lenguaje corporal estaba diciendo, señores, pónganme esto porque no puedo coger toda esta presión. Y entonces definitivamente eso no le ponen atención. Bueno, pero esas son de las cosas que a veces, Ramón, no se pueden tomar tan a pecho así como... Doctor, déjese estar de cínico, vamos a decir las cosas como son por aquí. No, pero no es cínico. Pero ¿Es real o no es real lo que estoy diciendo? Bueno, para comenzar. Es real. Pues está bien, entonces arreglo ahora. De ahí para adelante arréglelo. No, espérate. Es real que el Poder Judicial en la República Dominicana carece de recursos. A pesar de que lo produce. A pesar de que produce parte de los recursos que es necesario que le provean. Que gasta. Que es necesario que le provean y sobra. Que es necesario que le provean. Soy, Ramón, y tú lo sabes, de lo que son contrarios a que el Poder Judicial o los procesos judiciales, porque por eso produce el Poder Judicial, tengan costos. Indudablemente es imposible en nuestro país hacer que la justicia sea 100% gratis, pero con mínimos de recaudaciones, digamos, produce recaudación. Ahora bien, debemos de partir, Ramón, de que no somos un país rico, donde un poder del Estado no tiene dinero. Somos un país que, aunque dicen algunos, o decían algunos, sostenían algunos, que somos un país rico, pobremente administrado. Sí. Yo diría que ricos no somos. Pero estamos mal administrados. Pero que estamos muy mal administrados. No mal administrados, no, muy mal administrados. Y si viviéramos como
las categorías que somos, y si estuviéramos bien administrados, la equidad en la repartición fuera diferente. Sobre Y todo, real y sobre todo, efectivamente, no la equidad de repartición, sobre todo el resultado de la repartición en obsequio del pueblo, que es como debe ser. Esta es la parte importante. sí, y efectivamente no se estuviera impartiendo justicia, como dicen, bueno, no se estuviera elaborando en furgones como se celebran audiencias en furgones, porque no hay recursos para hacer una sala de audiencia. Y no es de ahora, es de hace años. Se sabe que, por ejemplo, la provincia de Santo Domingo no tiene un palacio de justicia, no modelo, porque ni siquiera el punto no es que tenga un palacio de justicia modelo, digamos, aceptable, donde se llegue al sitio, se llegue al Palacio de Justicia y se pueda hacer un trabajo, una labor aceptable. Pero no, y en eso tú tienes razón, Ramón, y tienes razón el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es que ni siquiera llegamos a aceptable en algunos lugares, en algunos momentos. El Palacio de Justicia, ese Palacio de Justicia, llega inclusive a niveles de hacinamiento cuando se va a trabajar, y probablemente donde quepan 2 personas hay 4 o 5 trabajando, y en eso podríamos tener razón. Ahora, de ahí a que la gente renuncie porque no le den el presupuesto que debe de tener, sería un poco contrario. Escúchame, doctor. Sí. Yo no quiero decir eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando a ti no te facilitan las cosas, aún a sabiendas de que pueden facilitarte las cosas, porque es obligatorio para que tú hagas tu trabajo, tú no puedes hacer el trabajo. Eso es lo que yo estoy significando. Es muy distinto a lo que te está señalando. Usted está diciendo casi que es una irresponsabilidad. Claro que sí es una irresponsabilidad si tú renuncias de lo que tú tienes en las manos y te lo han puesto en ese sentido. Pero yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay otros poderes exactamente, que no sirve para nada, y que este poder está haciendo y deshaciendo y cogiendo y deshaciendo y hasta promoviéndose para cosas que se parecen a Morrobel. Entonces tú te encuentras con esta gente, con esas cosas y con lo que se coge, y entonces te encuentras con un poder que está haciendo su trabajo, y entonces atención a eso, pero si tú no me dejas hacer las cosas, ¿qué yo voy a hacer? ¿Quedarme aquí? No, tengo que ser responsable y decir por qué. Eso es lo que yo estoy diciendo. Bien, y ahora te entendí mejor, y ahora casi hasta comparto en la totalidad. Oye, lo aprecio. La opinión. Lo aprecio infinitamente. Pero hay que tomar en cuenta algunas cosas. Por favor. Ramón. Sí, entre ellas que quien hace el proyecto de presupuesto no es el Congreso, y yo sé que te referías al Congreso con relación a tomar en cuenta quiénes. Pero lo peor ahora. Ahora bien. Ahora es peor. Ahora bien. Ahora es peor, doctor. Si bien es cierto que el Congreso no es el que hace el proyecto, el Congreso es lo favorecen demasiado. Es quien lo aprueba. Y lo favorecen demasiado. Más que favorecer, lo que hacen es, digamos, como decía el de la Junta, un sello gomígrafo. Muy bien. Y ciertamente, como tú dices, como tú estableces, podríamos decir que es un órgano del Estado, un poder del Estado, que a nuestro parecer, no está llenando las expectativas. Y como sucedió en otras épocas, hay una de las 2 cámaras que debe ser suspendida totalmente. No tiene ningún sentido. Mira, yo no creo que por lo menos en nuestro país deba de suspenderse las 2 cámaras. No, de cajón. Mira, cuando se ponen demasiado fáciles las cosas, es más fácil actuar en detrimento. Hubo épocas en que no estaban y era mejor función social.
pero llegaban personas diferentes. No, pero de más categoría y de mejores formas de hacer las cosas, y con más capacidad, y con más situaciones, que es una de las cosas terribles que está pasando ahora. Esta cantidad de personas que escriben cajón con G. Evidentemente, Ramón, yo te diría inclusive, porque sí yo estoy de acuerdo con la parte de que nosotros no necesitamos, por ejemplo, senadores y diputados. Yo con un Congreso que sea unicameral, yo podría estar de acuerdo. Siempre lo que te digo. Siempre y cuando sea dividido en salas. Y escogiéramos mejor. No, sea dividido en salas. Muy bien, te entiendo. Oye bien. Te entiendo. Expliquémoselo a nuestros amigos. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Real y efectivamente, pero es una ficción suya. Sí, pero yo pero tiene sentido, ¿eh? Yo sí, por ejemplo, si me preguntan, yo sí haría un Congreso unicameral, donde todos fueran o senadores o todos fueran diputados. Y que hubiera responsabilidades por pueblos. En este caso, fueran representantes. Pero que se divide en salas, y en vez de 2 salas, se divide en 3 salas. Y que los proyectos de ley se aprueben de manera independiente en las 3 salas, como si fueran como si fueran Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y que se tengan que debatir, Ramón, en las 3 salas por separado, y que las 3 salas se tuvieran que poner de acuerdo, igual que la Cámara de Diputados y los senadores, para aprobarla, pero no en una sola sala, porque así es muy fácil dejar pasar o no pasar cualquier cosa. Y los resultados son, Ramón, precisamente los que vemos. Que leyes que están recién aprobadas, hay que modificarlas antes de que el Poder Ejecutivo las apruebe, porque la mitad de la ley es inaplicable. Claro. Inclusive, hay leyes que la aprueban. Luego de que la aprueban, hay que modificarla para poderla promulgar. Después que la promulgan, antes del mes, hay que modificarla. Y luego hay que derogarla y hacerle otra ley, porque esa no era ni parecido a lo que tenía que ser. Eso pasó aquí, Ramón. Pero había que rehacer la ley cada rato. Eso pasó con la ley de tierra. Claro. Con esa ley de tierra, y todavía no sirve. Y todavía no sirve. Claro. Porque francamente la ley no dice nada. Y es importante que también se diga, porque nadie lo ha dicho y nadie lo estudia, que tú no encuentras que la ley de tierra, ni que el tribunal, ni que toda la legislación de tierra esté asimilado al Poder Judicial. Está sacado, lo asimilaron a la economía y a las otras cosas. Chequen eso, definitivamente véanlo. ¿Cuál es la condición? Bueno, el tiempo dirá el resto. Ahora, Ramón, hablamos del Poder Judicial y hablamos de las partidas, que dicho sea de paso, hay muchos jueces protestando, inclusive abiertamente, solicitando unas mejores condiciones para el Poder Judicial. Independientemente de eso, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo te pregunté cuando iniciamos el programa Real y Efectivamente? Que es con el proceso de inconstitucionalidad de la ley 6132, y por qué tanto miedo de que haya una ley, digamos, que sancione la... Doctor, para esa pregunta suya no hay ni que ser abogado, ni haber estudiado, ni que haber estudiado nunca. Fue un comentario. Óigame, yo sé que no. Óigame, doctor, óigame. Un comentario que yo te tiré así. Déjeme decirle, porque usted quería que yo dijera lo siguiente. No es necesario saber de nada, nunca haber leído el almanaque de Bristol, no saber un carajo de lo que está y que estamos vivos. Sencillamente saber que se están haciendo algo a la medida, un traje para ponérselo cómodo. El almanaque de Bristol. Sí, eso no ha leído nadie nunca. Esa gente no ha leído nada de esa cosa. Eso no sirve para nada. Eso es viejo. Eso no sirve para nada. Ahí solamente lo que están son los santos. Pero óyeme bien, eso es un traje para ponerse a la medida y definitivamente manejarlo como tal. Porque ahora se está pensando en que una cantidad de gente con responsabilidad y con obligaciones respecto a lo que decía esa, tu forma de tu comunicarte, lo que está pasando por estos sitios, entonces quieren
o no tener obligaciones, o no tener responsabilidades, o ser permisivos respecto a las otras personas para callar, para que la gente no pueda decir lo que debe. Mira, por ejemplo, yo quiero decir... No, espérate, no entendí esa parte. Realmente no entendí Bueno, esa porque parte. es un terror ahora. ¿Tú me quieres decir que la quieren quitar para que los medios de comunicación se conviertan en medios de chantaje a un grupo de Las personas? dos cosas. Lo están manejando a su discreción, atención a lo que sea, para que los medios de comunicación nos digan, sobre todo, estamos hablando de un equipo de ladrones que pasó por ciertos sitios y ahora se dedicó a demandar a las personas que dicen lo que deben decir. Pero si yo, ahí es que voy. Ajá. Si yo te digo, si yo personalmente te digo, Ramón tiene 100 pesos. Doctor, Vamos a cambiarlo. doctor, usted es penalista, doctor. Dígame dónde está el fardo de la prueba ahora. No siempre. Pero puede el ser- fallo de la prueba está en la persona que acusa. Exacto. Sí. Y tú sabes la dificultad que da buscar ciertas cosas. Entonces no lo diga. Está bien. Entonces, por ahí que vamos a ver. Ah, no lo diga. Porque ahí Aunque, está. aunque la voz popular diga. Aunque la voz popular. Ah, perfecto, ya usted se contestó. Usted se contestó, doctor. Una cosa es, y lo hemos dicho siempre aquí, por ejemplo, no es lo mismo que tú, Ramón García, o que yo, Nolasco Rivas, o que cualquier persona diga por ahí, este país está quebrado. Busque la prueba. No. Está bien, digo, busque la prueba. Está ahora. quebrado. Mira, Ramón, a ti y a mí ni caso no pone. Ajá. Óyelo bien. Pero no pueden demandar. Bueno, no. Pero está bien, ahí que vamos, doctor. Bien, pero ni caso no ponen. Ahora, si el presidente Danilo Medina dice, este país está quebrado, esto se jodió, es lo mismo que lo diga tú y yo. Claro que no. Ah, Por eso yo quiero decir algo. Ah. Por eso yo quiero decir algo y se queda callado. Y hay un apañamiento entonces, no es lo mismo, Es Ramón igual. García, no es lo mismo que cualquier ciudadano de la esquina diga que X o tal persona, o por ejemplo, que Ramón García y Nolasco Rivas son dos ladrones, a que eso salga en el titular de uno de los periódicos matutinos en primera plana. Me copia la idea. Correcto. Entonces, ¿es menos responsable el de la esquina? No es menos responsable. Sobre todo si partimos del principio de que regularmente se coge lo que se prefiere de cada persona en atención a lo que ha sido su hoja de vida. Decía Julito Jacín esta mañana con mucha razón, que de cada personaje se coge lo que conviene y muchas veces se deja de hacer lo que se debe respecto a lo que ha hecho una persona en su propia vida. Y puso el ejemplo del héroe nacional de Camaño. Y entonces decía, el Camaño que interesa es el Camaño que estuvo en la revolución y que vino por Caracol, pero no se habla del Camaño policía. Entonces eso pasa respecto a muchas cosas, como por ejemplo en cuanto a ciertos regímenes se habla de lo que le conviene para degradar, pero no se dice lo que se tiene que decir a una generación completa, o 3 generaciones, o una generación cada 15, 20 años. Hubo generación y pico, en ese sentido, de una época que se tiene que manejar solamente cogiendo lo que se quiere, sin decir lo que se debe ni lo que hizo esa generación, como que no existió. Lo más profuso del pensamiento nacional vivió de esa época acá, porque ahora lo que estamos yendo de morrobeles. Entonces, en esa medida, esa persona no se menciona, eso no existe, no hubo nada. Pero yo quiero decirte algo, doctor, para seguir sobre el país. Espérate, yo te tengo una pregunta. Ajá, dígame. Sí, porque tú sabes que yo soy muy acucioso. No, acucioso no. Sobre todo con la historia. Usted es incisivo. Sobre todo con la historia. Dígame ahora. ¿A qué tú te refieres con el Camaño policía? Bueno, que cada cual tiene sus horas de o cada cual tiene, ¿cómo te digo? Sus luz y sus sombras. Bueno, sí. Entonces, pero hay ocasiones que tú no quieres ver sombras de nadie, sino luces. Yo me estoy refiriendo a Jaime Trujillo. No tiene nada de luces. Y te estoy diciendo yo que soy hijo de un héroe nacional, porque así se llaman esa gente que fueron antitrujillistas. O sea, que le dé su maldita gana que venga a preguntarme, porque yo sí lo soy. Pero entonces otros, pero yo hablo bien de Trujillo, porque yo entiendo que también hubo épocas de luz. Y traje este libro para enseñarte algunas luces. Bueno, dicen por ahí que quien modernizó la economía nacional fue
No, que la hizo, porque era una basura lo que había aquí. Ahora, todo era de él. No importa, está bien, lo que tú quieras. Bien, o sea... ¿Y lo otro de quién era? No, ¿qué otro? Lo que había, no había. Creo que no había otro. Ah, bueno, está bien. Pero mira, doctor. Escúchame, pero en Entonces, está bien. economía y en propiedades no había otro, nada más era Trujillo. ¿Me equivoco? Mire, doctor, déjeme decirle. No, me equivoco. No, usted tiene razón. Inclusive hay fotografías donde actos solemnes aparecen las imágenes de los 4 padres de la patria. Bueno, y primero Dios y después Trujillo. No, pues exactamente. Pero, doctor, aparecía Dios, así mismo, donde decía Dios, la foto de Trujillo. Claro. Patria, entonces, así, un ching más abajito, Duarte. Y Libertad, y aparecían Sánchez y Mella. Exacto. Yo la tengo, esa fotografía. Eso pasa, es la forma. Era coincidencia. Es la forma de manejar las proyecciones. Mira lo que era coincidencia de la vida, que las fotos quedaran así. Mira las proyecciones. No, bien hecho. ¿Qué hace la Coca-Cola cuando tú vas al cine? Que detrás te mete de una manera que tú no te das cuenta y dice Coca-Cola y tú sales de Coca-Cola. Sí, pero eso se llama... Sí, está bien. Eso se llama publicidad subliminal. Sí, está bien. Eso también es subliminal, pero un poco más atrasado. No, en aquel tiempo no era subliminal. En aquel tiempo... Pero llegaba, y llegaba. Era de primer plano. Oye, pero oye esta cuestión. Sí. Oye, lo que no se atreve a decir nadie en el país, mucho menos los funcionarios, ni la gente, y tampoco se habla de las luces, de que esto está dicho aquí hace tiempo, desde el año 29 en adelante. Óigame bien. La señora Marie Le Pen es presidente del Partido Nacionalista Francés y es candidata a la presidencia de Francia, que puso a Francia en una posición y además enseñó a que la gente tiene que decir las cosas como son. Ese personaje se preocupa por decir algo que en este país no ha dicho nadie. Oigan bien lo que dice señora. Ah, esa fue la que dio la declaración. Oiga lo que dice, sí. Oiga lo que dice esta señora, que aquí nadie lo ha dicho. Bastante interesante. Oiga lo que dice esa señora, dice... en cuanto a lo que es este país, dice la Le Pen, que dice que la invasión territorial que está haciendo Haití a República Dominicana, organizada, programada e inducida por esos grupos, para reemplazar, sumar la población a la dominicana, que no tiene capacidad para ello, el resultado será un conflicto racial sin precedentes, y cuando los dominicanos, oye la francesa, y cuando los dominicanos nos demos cuenta y veamos los resultados, la realidad será impredecible. Eso dice esa señora. Mira. Eso dice esa señora, y seguimos fuñendo y hablando pendejadas con una cantidad de pocos dominicanos haciendo cosas y haciendo situaciones que ya están solucionadas, como lo hemos dicho en otros programas anteriores, y definitivamente nadie nos responde. Si se conversa la misma sentencia esa, que desde el punto de vista jurídico, cuando tú la lees, no está hecha con el criterio que debía hacerse de personas que deben tener coherencia en cuanto hasta la ortografía, definitivamente lo que es una amnistía, porque ya todo está dicho y está hecho. Mira, Ramón, ciertamente esa fue una declaración que se debió destacar un no, pero más. No se puede destacar porque estamos llenos de barbarosos. Eso prácticamente ni se vio en la prensa nacional. Aunque ciertamente ese tema lo hemos tratado ya en los últimos programas, vamos a darle algunas pinceladitas. Pero cuando usted quiera, doctor. Pero antes de tratarlo, vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. En El Verificador creemos en la transparencia, por eso buscamos la verdad en el debate público basándonos en el rigor de los datos. Las opiniones les toca hacerlas a usted. Para eso necesitas una periodista comprometida y confiable. Necesitas a Gracie de la Cruz en El Verificador, cada domingo a las 9 de la noche en Carivisión.
Nuestros hijos serán el pilar de los retos futuros. Es por eso que un enfoque en una férrea educación orientada a los valores familiares se hace cada vez más necesarios. Por esta razón, nuestro Colegio San Paul abrió sus puertas para poder contribuir en la formación de la sociedad del mañana. Seleccionamos y capacitamos permanentemente un personal de vasta experiencia en el área docente, con enfoque en las diferentes ramas de la pedagogía, excelentes relaciones humanas y familiares que aseguran a sus hijos una educación al nivel de los mejores estándares. San Paul, educando con valores para los retos del futuro. Ramón, mira, tú acabas de mencionar algo. A Marie Le Pen. Sí, sobre el tema de una posible... No, de lo que está pasando. Posible no, es en vivo que lo tenemos arriba. Sí, pero... La consecuencia que no hemos visto todavía tú sabes entera. que yo soy un poco cauteloso con relación... Y más ahora que te cambiaron la ley. Con algunos términos y sobre todo con el término invasión. Ah, está bien. Sí. ¿Por qué? Porque no necesariamente cuando tú puedes regular algo se puede decir que eso está sucediendo. En el caso de nosotros, Ramón García, hablar de invasión es, digamos, un poco cuesta arriba. Pongo un sinónimo entonces. ¿Por qué? Que te quede ¿Por cómodo. qué? Porque vamos a estar claros. La mitad, y creo que me voy a quedar corto con esa cantidad de la mitad, de todos los ilegales del vecino país de Haití, no vienen, sino que lo traen. Me copia la idea. Sí, cómo no. Porque dicen algunos, que ese es un negocio muy lucrativo. Sumamente lucrativo. Es tan lucrativo que ellos están haciendo una pared para que pase para allá parte de lo que se lucra. Bueno, dicen esa parte. Por otra parte, cuando tú puedes regularizar las dos cosas, regular Y regularizar. y regularizar algo, y no lo haces por dejadez, tú no puedes echarle la culpa al otro, porque real y efectivamente el que no ha regulado la entrada a tu casa eres tú, y el que no ha regularizado las visitas a tu casa y el comportamiento en tu casa eres tú. Porque la responsabilidad eres tú. De tu Exacto, casa eres tú. Exactamente. Sencillamente. Exactamente. Ahora bien, independientemente de eso, ciertamente ya están pasando algunas cosas que es necesario tomar carta en el asunto. Independientemente de eso, e independientemente de lo que se cree o de lo que se oye, de lo que se escucha en la actualidad, aparentemente el gobierno sí está tratando de regularizar y sí está tratando de cumplir el mandato de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué es una amnistía? Yo no diría que es una amnistía, sino Lo está facilitando. Facilitación. Eso, un camino abierto, un paso abierto de transición para que regularmente se llegue a donde se debe de llegar y da los matices que hacían falta, digamos. Ahora bien, independientemente de eso, Ramón, están sucediendo cosas. Muy desagradables, por cierto. Algunas muy desagradables. Pero que no son nuevas. No son nuevas. Tienen 80 años, últimamente, hasta cierto punto. de la que yo me refería ahora. Porque mira qué pasó en Dajabón en esta semana.
un grupo de niños haitianos fueron a una escuela y a la salida de la escuela le cayeron a pedradas a los estudiantes. ¿A los de aquí? Sí. Ese grupo de niños haitianos no solamente le cayeron a pedradas a los estudiantes dominicanos, sino también que lo incitaban a pelear. Se tiene noticia de que otro grupo de nacionales haitianos se dedican en Dajabón a robar y a atracar de manera violenta. Y esto, Ramón, me llama mucho la atención, no porque haya sucedido, sino porque que porque salió a la luz ahora, nos estamos dando cuenta de que eso está pasando desde hace un tiempo. Y nadie había dicho nada. Pero eso no es nada. Yo, aquí cerca del canal, yo estoy saliendo temprano en mi casa con Carmen, con mi mujer. Sí. Yo voy saliendo de la casa. Y cuando salgo temprano para llevarla al trabajo, 7:15, antes de las 7 de la mañana, Sí. me encuentro con 4 muchachitos haitianos. Y definitivamente, prácticamente me agreden verbalmente, porque yo le estoy diciendo que se quiten el carro porque me voy a montar. Y no solamente eso, que me lo dicen en patois, me lo dicen en español como le da su gana, y me dicen que aprenda francés para que me pueda comunicar con ellos. Ajá. Pues eso es real, y eso es real, lo acabo de vivir, y los 4 dominicanos lo viven, y eso es aquí mismo, en Naco. Imagínate que va a pasar la frontera. Pero es un problema que viene de lejos, y es una tolerancia que nos está llevando a esos puntos, y es lo que dice Le Pen. Las consecuencias, cuando nos demos cuenta de la consecuencia, el problema va a ser muy grave. Porque definitivamente tendrá que haber reacciones que estaban ya solucionadas y por tolerancia o por comodidades a los poderes económicos que lo han ido trayendo, ha ido llevándose a este punto. Por eso yo hacía exigencia y llamaba a mi amigo Negro Vera, que en el 73 escribió un libro en ese sentido, donde están todas las tolerancias y las consecuencias que llevaron al motivo y los beneficios que estaban teniendo todos los empresarios en ese sentido. Pero yo traje este libro de lo que estaba refiriéndome, para que se vea cómo en el año 29, lo puse precisamente con el 29, precisamente para que no entrara en el tiempo de lo que son los 30 años y tampoco lo que pasa, lo que se llama el corte parejo. No, lo hice con toda la intención de que se vea que tenemos un problema que viene desde Nimega, que pasa por Icí, que sigue por todas estas partes y que llega a todos los sitios hasta llegar a este punto. En el 29 estamos hablando que del 16 al 29 está la invasión, están los americanos aquí. Porque se habla que se fueron en el 22, no es verdad, se quedaron con la aduana. Y en ese tiempo de gobierno, lo que va de gobierno de esa época, 16 al 22, que hacen el show de que se van, no se van, se quedan con la aduana, y entonces Horacio Vázquez no es más que un títere, esa es la posición. Entonces, pues, en el 29 viene la Revolución Sin Tiro del gran Pello Estrella, que también es otro espectáculo que se supone que debió ser presidente, en este también el presidente, y el jefe militar que debió serlo es el abuelo de Tatá, que no sirvió para nada porque se dejó engañar, que es Ventura Cabral. Bueno, ¿qué resulta? Gana Trujillo en el 30. Pero ya en el 29 dice, durante ese periodo de la ocupación americana surgieron incidentes fronterizos que fueron resueltos con mucha dificultad, como el de Banano, donde los funcionarios dominicanos que realizaban trabajo en el censo fueron agredidos y maltratados. ¿Por qué? Por eso esa gente. Lo que hicieron esos son muchachitos. ¿Qué resulta? ¿Dónde yo quiero llegar? Bueno, todo eso comienza ahí. Seguimos con lo mismo de todas las instancias, todos los tratados que se han hecho. Entonces, donde yo quiero llegar es a este punto para que se vea que no es un acto fortuito, ni tampoco es una consecuencia de lo que pasa con el 37, ni lo que está pasando ahora. Mírenlo cómo comienza. Oigan lo que están diciendo estas personas, este pensamiento nacional de personas brillantes, todas las personas brillantes, como M.A. Machado y todas estas personas que escriben. Entonces dice cronológicamente, desde el 30 se inició la política de acercamiento y concordia para evitar este tipo de vainas que ahora seguimos con lo mismo. Con una decisión firme, el primer mensaje del Congreso que dio Trujillo fue en ese año, el 27 de febrero, y sin interrupción y sin desmaño continuó el gobierno prestando solícita y eficaz atención a la ejecución del tratado del 21 de enero del 29. Es decir, para que se resolviera la misma vaina de ahora. Seguimos. Eso es 30. 31.
Transcurrieron sin que el gobierno de Haití hiciera nada para resolver los asuntos, los trabajos de demarcación de Estados Unidos, las notas de Cancillería. Siguieron faltando respeto. 32. El mensaje leído ante el Congreso por Trujillo el 21 de enero del 29 señala puntos bastante precisos al respecto y tampoco se resuelve nada. 33. Se produce el incidente en Bois de Grès y poco después en Grand Bois y en la Cañada Miguel y Rancho Mujeres. 33. Seguimos, 34. La delincuencia haitiana en territorio dominicano alcanzó en el año todos los trimestres, en ese caso, deliteros fueron de robos, según depredaciones, informaciones, cuatreos, todo ese tipo de cosas. 37. Llegamos y seguimos la misma vaina. Entonces, miren ustedes todo ese proceso que lleva a lo que pasa posteriormente, a lo que sucede. Pero es que resulta que no es Trujillo quien hace la situación, sino que el Trujillo, aquí lo dice perfectamente bien, dice que entonces el presidente haitiano, ante todas estas cosas, es prácticamente quien lo promueve y quien es parte que hace la ejecución de lo que sucede para que tengan que limpiar el territorio y lo que es eso, es el presidente haitiano, con su equipo, dicho por todas estas situaciones, incluso mencionado perfectamente, como lo he dicho en otras ocasiones. Entonces, esa es la historia que va sucediendo hasta este momento. Entonces, posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Seguir con lo mismo y con el mismo show, con personas que tenemos que buscar una persona extranjera para que nos diga, para que Marie Le Pen diga lo que tiene que decir y encontrar una cantidad de tenedores en este país diciendo pendejadas y diciendo que estamos haciendo cosas y confundiendo al pueblo. No, señores, esto tiene que tener una solución formal, pero esta situación ya pasó y estaba más o menos solucionada. Bueno, aceptemos que sí, que han seguido pasando, que posteriormente hubo una situación de cañera, pero en este momento no. Y mire usted ya como la juventud viene inducida y viene con una agresión. Ya no estamos hablando solamente de las personas que roban y cuatrean y cogen vacas y hacen pendejadas. No, estamos viendo que ya esa generación actual viene creyendo que es verdad y que esto puede ser uso para ellos, porque ya que ellos no sirven para nada, esto está depredado. Entonces vamos para acá, para este lado. Te estoy diciendo que los jovencitos no llegaban a 16, 17 años, los que agredieron a Carmen y a mí, definitivamente. Entonces, antes de las 7 de la mañana, de una manera formal. Quizás... No, tenemos que poner atención a esto. Quizás hay que poner un poco de atención a la declaración que dio, o a la pregunta que dio, o al tema que dejó en el tapete. Marie Le Pen. No solamente ella, sino también el presidente del Senado, que aunque no es una figura que te guste mucho a ti, dijo en días atrás, señores, tengan cuidado, si esa política de resaltar la tragedia, que dicen algunos que es... No hay esa secuencia, tú ves la secuencia. La sentencia del Tribunal Constitucional es para tapar algunas cosas que están sucediendo allá y no aquí. Prácticamente nadie, Ramón, le dio mérito a esa declaración. Sin embargo, en esta semana salen a reducir algunas cosas. Entre ellas, que de aquel lado hay protesta para que el gobierno renuncie, por un lado. Por el otro lado, hay unas elecciones que debieron habérsele fijado fecha, que no se le ha fijado fecha. Y por el otro lado, el desenvolvimiento del gobierno no es el que debe de ser. O sea, ¿de la respuesta? Que puede ser que están tratando de tapar algo allá también, echándonos como si fuera poco la culpa a nosotros. E induciendo su juventud a que choque por acá y hacer las situaciones terribles, claro, que haya consecuencias indeseables. Claro. Independientemente de todo eso, Ramón, tenemos que seguir adelante. Y siguiendo adelante, el Tribunal Contencioso echó para atrás, Ramón, una decisión del Ministerio de Educación que a su vez suspendía una licitación en la cual había sido apoderada o había resultado gananciosa una compañía de fabricar pupitres. ¿Por qué lo habían echado para atrás? Bueno, porque el ministro nuevo llegó y dijo, bueno, esa fabricación de pupitres ya no va a ser así y se va a poner en otros lados. ¿Se lo echaron para atrás, Ramón? Sí. ¿Se lo echaron?
ahora tienen que diversificar la fabricación de pupitres. No se va a poder hacer centralizado así y a quien yo quiera, sino a los que de verdad ganan. Ojalá sea verdad. Dicen por ahí. ¿Se irá a cumplir esa sentencia, Ramón? Tú sabes que ese ministro es muy exegético y es posible que él haga cumplir, aunque por detrás una compañía de esas grandes, como lo que se está diciendo, la dividan en varias partes, como hicieron los Rockefeller con la compañía de gasolina. Se supone, o dijeron la semana pasada, que van a perseguir esas empresas también que se dividan para hacer pensar que son micros. ¿Se cumplirá también esa resolución? No, bueno, pero por lo menos tiene la molestia de dividirse. Bueno. Y entonces tiene que buscar varios jefes, aunque sea un solo beneficiario. Mira, ahora se están quejando en algunas demarcaciones y en algunos centros que ya le hicieron las escuelas, dicen en algunos lugares, que ya le modificaron, que ya le arreglaron el plantel, que ya tienen donde dar clases, pero ahora resulta que no tienen profesores. ¿Y entonces, Ramón? Pero que hace mucho tiempo que no hay los profesores, lo que hacen son unas edificaciones, como ese que pasó en Barahona, que se inscribieron solamente 8 muchachos, la UAS haciendo cosas de lo que estamos diciendo siempre, y al final de cuentas no pasa nada. Y ahora tú te ves la cantidad de personas que se están promoviendo. Tú cuentas ahí, en la Santiago, antes de llegar a la Máximo Gómez, hay una cosa grandísima, ahí hay 18 personas, distintas personas que están promoviendo para rectores, para cosas de la UAS, rectores magníficos. Pero lo que es más grave, señores, hay ¿cómo se llama? El Departamento de Ingeniería de la UAS en este momento tiene un mes que no da docencia. ¿Ustedes saben por qué? Porque el presidente de profesores, Luis Santana, así como José Ignacio Reyes, el decano de la Facultad de Ingeniería, tienen una discusión, porque el decano se quería promover y solamente incluía o pasaba a los muchachos que le parecían y que votaban por él, y en cuanto al otro, al señor profesor Luis Santana, que es el de profesores, y en esa medida esas dos gente tienen discusiones, y el decano magnífico no es capaz de votarlo a los dos y ponerlos presos por bandidos, un mes sin darle clase pero pagándole cuarto. Eso está en primera plana en unos periódicos, pero de una manera chiquitica, en un periódico que no es el mejor. Entonces así estamos viviendo. Está en primera plana. ¿En primera plana? En primera plana. Está en primera situación en la universidad, pero no está en primera plana. No está en primera plana. Ok. No está en primera plana, perdón. No está en primera plana. Eso ya está en primera plana y está la gente presa. Eso es lo que se quiere decir. Hay cosas que no se dicen y que se deben decir. Mira, eso de la UAS se me parece a mí, o se me está pareciendo a mí al reú que hay en tu colegio, Ramón. En el colegio de tu gremio. Sí. Sí. Yo a veces me hago algunas preguntas. Tú sabes que es obligatorio pertenecer a un gremio. A un gremio. Si en la UAS tú te vas a proponer para algo, tú tienes que pertenecer. Ahora, esos gremios estudiantiles, esos gremios de directores en la UAS, se supone, digo yo, no sé a ciencia cierta, pero se supone que deben ser apolíticos, ¿o no? Hay una presunción de que debe ser precisamente para obsequio de la institución, para la institución en que funcione, precisamente para los del gremio, no para estar en política, pero lo que se utiliza como trampolín, para proyectarse. Sin embargo, ya abiertamente se dice que ese es el candidato del partido tal y del partido tal. Y que está puesto por tal parte, para tal partido. ¿Cómo pasa pero siempre? Como yo no pertenezco a la UAS, como dicen algunos de manera irresponsable, como yo no pertenezco a la UAS, bueno, amén, eso que se quede ahí, y ellos que echen su pleito mientras tanto. Ahora, vamos a traer eso un poquito a lo que más nos compete a nosotros, Ramón. Por ley, tú perteneces al colegio de abogados. Sí, y de notario también. Y de notario también. Por ley yo también tengo que pertenecer al colegio de abogados si quiero ejercer.
Pero yo me hago una pregunta. Dice la Constitución de la República Dominicana que una de las facultades que tiene cada persona es de pertenecer a los partidos, digamos, o a los gremios que entendamos pertinentes, libre, una libre asociación, donde se supone que tú no tengas dependencia ni nada que te pueda inducir de manera peligrosa respecto a la obligación que tienes. Exactamente. Y que yo me puedo inscribir si quiero y si no Pero quiero, mira, ahora mismo no el problema que hay con un juez en España, que Ahora, definitivamente pertenecía a un partido y la atención a eso casi lo votan. Exacto. Ahora bien, si para regularizar el buen desenvolvimiento de la profesión hay que pertenecer necesariamente para que nos censen, para que nosotros podamos demostrar que real y efectivamente somos abogados, bueno, un sinnúmero de cosas. Por ley debemos pertenecer al colegio de abogados. Bien, perfecto. Ahora, no se supone Que tú tienes ese cuarto. que, si yo lo tengo. Bueno, tú supones que Sí, tienes sí. ese cuarto. Bueno, para pertenecer al colegio de Tiene que tener abogados, ese tienes cuarto. que tener tu ese Y cuarto. para poder ejercer. Y para poder ejercer. Ahora, no se supone que ese gremio debe ser apolítico. Debía hacerlo. ¿No? Debía serlo Y lo apolítico. primero que se dice ahora, el presidente del Colegio de Abogados pertenece al Partido Revolucionario. Entonces, pertenece al PLD. Pertenece entonces, en el mismo momento que el colegio de abogados se convierte en una bisagra de, en una institución política, como bisagra de. ajá, institución política, yo podría oponerme constitucionalmente hablando, oponerme a pertenecer a ese colegio. Claro. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Bueno, mira, yo voy a A menos que él sea libre de tener algún tipo de compromiso con alguien, porque ese no es el compromiso que tú quieres. Tú Bueno, tienes otro compromiso. pero es que necesariamente tengo que pertenecer al colegio, ¿no? Bueno, si no, los jueces que funcionan como cobradores de impuestos no te dejan ejercer. Algunos. La mayoría. Porque tengo conocimiento de algunos abogados que fueron sancionados y están sancionados por su mala práctica e inclusive se supone que en ese periodo de tiempo no deberían de ejercer y tengo conocimiento que están ejerciendo. Exacto. Mira, Inclusive, y excúsame Ramón, tengo conocimiento de algunas personas, digo, excúsenme. cuidado con la ley. Excúsenme. No. 61, 31. excúsenme. El presidente del Colegio de Abogados No puede ejercer. dijo en algunas declaraciones que habían personas que subían a los tribunales que no eran abogados. Ujú. ¿Te acuerdas? Y cobran más que los abogados. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Y no se ha regularizado eso. Entonces, ¿de qué sirve el Colegio de Abogados? Que tiene funciones de protección que no hace. Exactamente. Mira, por ejemplo, del Colegio de Notarios, que quería referirme a eso. Hay una señora, Janet Beato, de la demarcación Santo Domingo Oeste, que tiene de considerado a todos los notarios, incluyéndome a mí obviamente, porque si yo tengo una numeración en el Colegio de Notarios 631 y esta mujer, para que lo sepa y me diga, entonces va con una situación mía para que se certifique en ese sentido y entonces ella la devuelve. La ley dice que cuando tú devuelves un documento en esas condiciones, debe entregarle a quien tú le devuelves el documento también los gastos lo que se le ha entregado en dinero, porque no te puedes quedar con ellos. Pero parece ser que están haciendo otro tipo de cosas. Entonces, a este señor... No entendí, Ramón. Muy sencillo. Yo llevo este documento y tengo que comprar una situación en el Banco de Reserva para que me lo certifique la señora esa, cualquiera de las instituciones de registro que hay. Sí. Eso te cuesta 300 y pico de pesos. Entonces, la señora está devolviendo eso a todos los abogados, a todo el mundo, pero no devuelve el sello, no devuelve los sellos de nada. Entonces yo tengo que pensar, mal pensar, porque posteriormente yo voy a donde un señor apellido Tifá, que está aquí, cerca de la casa donde vive Balaguer, y me dice, no hay problema. Digo, no me reciba, mire, yo tengo aquí. Dice, no, si eso se declara que es su firma. Entonces hay que pensar que esta señora no lo está haciendo bien. Estamos hablando de esos funcionarios que no están haciendo bien, que están haciendo la cosa. Señores notarios, abogados, el colegio de notarios, observen a esa señora, eso es parte de su trabajo.
igual que los abogados, igual que el colegio de abogados, observen a sus personas. Oye, no me quiero ir de aquí sin decir lo siguiente. Resulta que volvemos a la misma pendejada de Miranda. Miranda es de La Vega, no de Bonao. Ya Bonao perdió, se comieron su loma Peguera y la otra. Pero entonces, fíjense, como aquí nadie dice nada, solamente hay que seguir a Gutiérrez Félix. Gutiérrez Félix dice que debemos recordar que el que fue gerente de la Falcon Beat, Harley King, oriundo de Sudáfrica, ordenó el atentado al profesor Juan Bosch, que se llevó a cabo en el 70 en la casa de José de los Guzmán, resultando muerto el hijo José de los Guzmán. Esta gente mata gente. Esta gente hace ese tipo de cosas, pero nada más lo dice este señor Euclides Gutiérrez Félix. Entonces, no maten a nadie, muchachos de la Falcon Breeze, como hicieron entonces en esa ocasión que mataron a José de Guzmán. Vamos a hacer las cosas como son. La Loma Miranda de La Vega, no de Bonao. Ya ustedes se comieron las dos lomas de Bonao. Y al senador de Bonao que no fuña, que el de La Vega es otra cosa. Tranquilo, dejen eso quieto. Y no maten a nadie, que ya eso está aprobado, que fue el gerente Harley King, oriundo de Sudáfrica, que era el jefe de la compañía esa, de la funcionario que estaba al cargo de esa situación de la Falcon Breeze, que son la misma gente con otro nombre que quieren ahora comerse la peguera, puñir La Vega. Déjenlo quieto, La Vega no quiere esos cuartos porque Bonao no tiene ningún beneficio en todos estos años respecto a lo que hicieron con las bromas de ellos. Es lo que quería decir, doctor. Ramón, ya vamos entrando al periodo de Navidad. Ya se van a empezar a dar noticias con relación a este periodo. En la próxima semana vamos a hablar de algunos temas importantes de este periodo navideño. ¿Usted habla de Santa Claus, tal vez? Quizás, y de algunos arbolitos y algunos préstamos que andan por ahí. Sí, pero no han llegado al pueblo. Mientras tanto, Ramón, solamente el anuncio. Y darle las gracias a todos aquellos que están con nosotros en este su espacio Retos de Hoy. Hasta la próxima.